Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Espero hayas tenido unas felices fiestas con tu familia, que hayas descansado y gracias por estar acá. Vamos a ver esta vez qué mensaje trae para ti este oráculo del alma, qué mensaje del alma viene para ti. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resonó contigo. Si no, déjala ir y mira tus otros signos, tu ascendente o tu luna, a ver si resuenan más contigo. Es una lectura temporal, así que en el momento en el que encuentres esta lectura es el momento indicado para ti, es el momento en el que necesitabas escucharla. La primera carta, salud y vitalidad. Vamos a ver qué más viene por acá. Presente, agradecimiento, empatía y compasión. ¡Wow! Bueno, Sagitario. Y tienes acá en la base muerte, de la carta de la muerte y la trascendencia. Estás en un proceso de cambio en el que estás siendo una persona muy balanceada, una persona que está trascendiendo de lo que quedó atrás, que está teniendo cierta espiritualidad, cierta elevación espiritual. Si bien te sientes físicamente bien, te sientes sano, te sientes sin dolencias, tienes en este momento todos tus chakras alineados, no fue fácil llegar ahí, Sagitario. Has pasado por un proceso difícil donde dejaste atrás muchísimo dolor, donde rompiste tu vida en dos. Algo marcó tu vida, dejaste atrás otro amor, otro trabajo, algo se quedó atrás en tu vida y tú seguiste avanzando, pero lo has hecho muy bien porque estás en mucha armonía, en mucha espiritualidad, estás centrado, estás buscando un futuro y lo que las cartas te quieren decir es que agradezcas este presente, que agradezcas en lo que estás ahorita, en lo que estás ahora. El rosado puede ser tu color en este momento y el morado. Que te abraces a lo que tienes en este momento, porque tu presente tiene mucha luz, tiene mucha empatía, tiene mucha vitalidad, tiene mucha ilusión de que lo que quedó atrás se quedó atrás y lo que viene es nuevo y es una felicidad muy grande para ti. Tienes la carta de la empatía y la compasión, que quiere decir que estás en esta energía, estás en una energía en la que estás queriéndole ayudar a la gente, queriéndole ayudar a las personas, queriendo salir adelante, no sé, es una energía muy afín a lo que te pasó. Es decir, no fueron empáticos contigo, Sagitario, no fueron amorosos contigo, no fueron cariñosos contigo y sufriste. Y en este momento tú estás diciendo, no, voy a tener empatía, yo sí voy a ser una persona empática de pronto con la pareja con la que estés ahora, con hijos, con quien sea que lo identifiques, abuelos, algo que represente mucha ternura en tu vida. Estás siendo muy valiente a la hora de decir, voy a ser empático, voy a dejar el dolor en el pasado, la persona que me haya hecho daño o lo que me haya afectado atrás se quedó atrás y las personas que están ahorita no son las mismas. Entonces, no te vas a dejar afectar y asimismo tienes la carta de la valentía y la tolerancia, carta que también representa a Leo. Estás teniendo mucha valentía a lo que te está ocurriendo. Si bien ves, estas dos cartas tienen colores muy similares, son muy parecidas. Estás teniendo mucha valentía, estás sacando fuerza de donde no la tenías para seguir adelante, para abrazarte a este presente. Vamos a ver un poco más allá con el tarot. ¿Qué más nos quiere decir? Tal vez de qué es eso que hubo en el pasado, que murió, que quedó y que viene más para ti. Vamos a preguntar en el tarot qué más nos quiere decir, qué más viene para ti, Sagitario. Estoy haciendo esta lectura con el tarot de Rider, que es el clásico tarot. Tienes el as de oros, el as de copas, wow, y seguidos te salieron la torre. Si venías de dolor, de estrés, de ansiedad, el mundo, espérame, sigo barajando. Venías de una situación en la que viviste mucho estrés, mucha desolación, ansiedad, angustia, tienes la reina de espadas. Estuviste pasando por mucho encierro,
la emperatriz, por donde de pronto no querías salir, no querías hablar con nadie, no querías salir de tu casa. La justicia, los enamorados, tienes hartísimos arcanos mayores. Tal vez estabas en un proceso en el que te dolía lo que estaba ocurriendo, en el que te dolía lo que había pasado. Fue algo en lo que tú pusiste mucho empeño, le pusiste el corazón, o sea, le pusiste mucho amor y todo salió mal. 6 de bastos. Paremos ahí. Le habías puesto mucho empeño a lo que ocurrió, a lo que se haya quedado en tu pasado, mucho amor, mucha ilusión, mucha pasión. Era algo que tú realmente amabas hacer, mucha dedicación. Y de un momento a otro se vino esa decepción, esa tristeza, ese dolor. Puede ser que haya sido una traición amorosa, por lo que se seas de copas, o puede ser que haya sido una traición que te afectó mucho emocionalmente, de alguien que no esperabas que te fuera a afectar así, de alguien que no esperabas que te fuera a traicionar, en el trabajo que te fuera a engañar, de una amiga que te hiciera mal, de alguien que te dejara y cortara la relación. No lo viste venir. Y eso es lo que en tu pasado te afectó, eso es lo que en tu pasado dejó. O sea, hubo mucho, mucho dolor, pero lograste trascender, lograste hacer ese cambio que hace la carta de la muerte, que es decir, corto acá mi pasado y se queda allá atrás y yo sigo avanzando. Te llega las de oros, que es abundancia económica, nuevos inicios, protección económica, pero ambas cartas, todos los haces, para mí representan nuevos inicios, nuevos comienzos. Si bien puede ser que tengas también un nuevo comienzo económico, hay un renacer en la parte emocional para ti, en la parte emocional, en tu corazón, en ese dolor que hubo, hay un nuevo renacer, hay una sanación, hay una paz, una tranquilidad. Y esa empatía y esa valentía que tú estás mostrando se reflejan en tu energía, en una energía poderosa, una energía de sabiduría, de yo puedo, de voy a crear algo, de voy a tener un negocio, voy a sacar adelante a mi familia, si tienes familia, voy a sacar adelante a mis hijos, voy a empezar un negocio nuevo. Estás muy empoderado, Sagitario, como que ya lo que se quedó atrás. Y tienes la carta del mundo, o sea, viene un mundo adelante para ti de posibilidades, de opciones, de triunfos, de nuevos comienzos, de sanación emocional, de que este termine un ciclo y vuelve y empieza otro. Ten cuidado que en esa persona que está rondando cerca a ti, o que tal vez sea esa reina de espadas que te hizo algún daño en el pasado, puede ser que haya habido un Libra por ahí, que te mira a la distancia, te contempla a la distancia, Sagitario, y te mira a ver qué vas a hacer, qué decisión vas a tomar, si te va a ir bien, si te va a ir mal, qué. Está todo el tiempo súper pendiente de ti. Es una energía muy femenina y fuerte, una persona cortante, una persona tarjante. Puede ser algún antiguo amor, alguien de tu trabajo, algún familiar, puede ser, te observa a la distancia, pero no es como que haga algo en contra tuyo, más allá de enviarte pues mala energía. Tienes la justicia de tu lado y es como que independiente de que la gente esté enviando malas energías, de que esa persona esté pendiente de ti, las cosas van a fluir para ti. Es, puede que estés también lidiando con un Libra, pero las cosas se van a ir dando poco a poco de una forma justa. Es decir, se hubo mucha injusticia en lo que hubo en tu pasado, en ese dolor que traes, en esa traición que sentiste, en ese atrapamiento que tenías, si hubo mucha injusticia en eso, en este momento las cosas se van a voltear y vas a tener la justicia de tu lado. ¿Qué pasa a veces en los trabajos? Que te culparon de algo que tú no hiciste, que te recargaron de algún trabajo, que te descontaron de algo que no tenía razón de ser. A la final las cosas se saben, la verdad sale a flor de piel, no tienes tú por qué estar pagando responsabilidades de otras personas y hay una compensación divina ante lo que a ti te hicieron. Vas a ver un beneficio de tu lado. Si fue algo económico que te quitaron, recuperas ese dinero. Si fue algo, no sé, de posición en el trabajo, de reputación, lo que sea. Hay un cambio en tu vida y recuperas eso que te quitaron. Y pues tienes al final la carta de los enamorados y el 6 de bastos, que para mí representan éxito, éxito en el amor también, pero éxito en lo que sea que quieras hacer. En parte por eso, al estar con esa energía de empatía, de valentía,
te ves como una persona muy amorosa, te proyectas como una persona llena de amor, de paz, de luz, de sinceridad, una persona tranquila, así como esta chica que está acá con el caballo, así te percibe la gente, esa es la imagen que estás proyectando ahorita, que a pesar de lo que sea que te haya pasado, de lo que sea que hayas sufrido, eres una persona muy tranquila, muy espiritual, muy amorosa, y eso te va a llevar al éxito, Sagitario. Eso es lo que la gente va a ver. Eso es lo que te va a llevar a ser de pronto un buen líder, un buen jefe, un buen compañero, un... Algo te lleva a hacer un cambio en tu vida, esa actitud, ese cambio, perdón, ese cambio que tú tienes hace un cambio en tu vida, esa actitud nueva que tú estás manejando hace que la gente te admire y quiera tener como Sagitario, lo quiero en mi vida, lo necesito, quiero que Sagitario me ayude, que me enseñe, lo admiro. Esa es la sensación que vas a empezar a proyectar. Vas a tener bastante abundancia económica, estabilidad económica. No te preocupes de que de pronto tengas angustia, que a futuro no tengas dinero, que el dinero no se vea. No, si hay abundancia económica y con ese as de oros tienes protección, protección en el dinero y va a proteger el dinero que te llega para que siga llegando y no lo pierdas, no te lo quiten, porque esa es la tendencia que veo alrededor tuyo, de que te quieren quitar el dinero, de que hay terceros queriendo abusar de la situación. Tienes el 2 de copas, que es una carta de amor o de nuevas relaciones, de nuevos inicios con relaciones o de nuevos contratos, nuevas empresas, nuevos comienzos a medida, a forma laboral. Es decir, como que inicié un contrato con alguien, inicié una sociedad, invertí en una empresa, algo así. Si no, es en el amor, pero yo te dirías más como en lo profesional. Te empiezan a ver como una persona respetada, te reconocen lo que sabes, te reconocen lo que haces, empiezas a tener como un estatus más alto. Si bien puede que la gente te dé una posición económica más alta, que en tu empresa te den un ascenso, que te pongan de jefe, de supervisor. Si no es exactamente ese puesto, la gente te va a empezar a percibir. Así ya haya un jefe, digamos, por encima tuyo, la gente te percibe a ti como el jefe, te percibe a ti como la persona más sabia, como la persona con mayor conocimiento o en la oficina, la persona que lleva más años, sea la que le tenemos que consultar. Te va a pasar mucho eso de que la gente va y le consulta a alguien, pero ese alguien no sabía nada y dijeron como mejor yo le pregunto a Sagitario porque Sagitario sí sabe, Sagitario todo lo sabe y eso va a hacer que las cosas se muevan, que la rueda de la fortuna aparezca. Tienes muchísimos arcanos mayores, que la rueda de la fortuna aparezca. O sea, esto de tu trabajo va a ser muy importante. Este cambio que hay en tu vida a raíz de tu actitud empática, de presencia, de valentía, va a hacer que las cosas se muevan muy rápido y tienes la estrella de tu lado. Mira, de arcanos mayores, cuando salen muchos arcanos mayores, quiere decir que esta situación es muy importante en tu vida y que va a marcar tu vida. Y tienes a la rueda de la fortuna, a la estrella, a la justicia, a los enamorados, al mundo. Tienes muchísimos arcanos mayores, a la torre, más 6 7 arcanos mayores. Entonces tienes la estrella, tienes muchísima luz, muchísimo éxito. Tal vez de pronto te encontraste por mucho tiempo en ese estado de la torre de tristeza, de depresión, de agonía. Y al hacer este cambio inmenso en tu actitud, al hacer este crecimiento espiritual, esa alineación de chakras, tal vez no sé, este fin de año cambiaste la actitud, deseaste cosas nuevas, estás atrayendo cosas nuevas. Al hacer ese cambio se abre un mundo de oportunidades y un mundo de nuevos inicios y reconocimientos. Siento que tal vez en tu vida es muy importante que te reconozcan, que tal vez por muchos años has sido el mejor en tu empresa, el mejor en tu trabajo y nunca te lo han reconocido. Entonces, este es como el momento para que esas cosas empiecen a dar, empiecen a moverse. Sé muy valiente ante los cambios, sé muy valiente ante los retos, porque puede que enfrentes cambios como un nuevo trabajo, una nueva oficina, un nuevo personal, y va a ser un poquito difícil al principio, como que asustan esos cambios. Pero tú tienes el éxito por delante, vas a salir glorioso, alabado por todos de que sí, lo logramos por Sagitario.
Entonces no tengas miedo, sigue adelante, confía en ti y te deseo mis mayores bendiciones, Sagitario. Déjame saber en los comentarios si te identificaste con la lectura y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.